Queremos asentar las bases de la persona de Jesús, demostrando que Él realmente existió como uno de nosotros. No el Jesús tan bíblico, por así decirlo, sino el Jesús histórico. Porque entre los creyentes es fácil hablar con respecto a Jesús porque hay una gran evidencia bíblica respecto a Jesús, pero otra cosa es demostrar que existió sin la Biblia. Vamos entonces a hablar un poco respecto a, primero, la vista y perspectiva que se tienen las otras religiones respecto a lo que es el personaje de Jesús. Por ejemplo, vemos otras religiones que son muy distintas al cristianismo, por ejemplo, el hinduismo. Ellos consideran a Jesús como un ser elevado. Es una persona respetable que puede ser considerado como un ente de mucha conciencia. Tampoco consideran que es Dios, pero sí que es enviado de Dios. Es un ser iluminado básicamente para los hindúes. Ahora, en cuanto al budismo, ellos tienen cierta enseñanza filosófica sobre Cristo, pero no al nivel de Dios tampoco, sino que es como una persona, un gran maestro prácticamente, que se acerca a la humanidad, pero tampoco lo ven como su Dios. De todos modos, muy respetado. El judaísmo lo considera un rabino, pero no lo considera hijo de Dios. Ellos consideran que ni siquiera lo considera un profeta, porque según el judaísmo, el último profeta fue Malaquías, y eso pasó como 400 años antes de que venga Jesús. Ahora, en el Islam tampoco lo consideran a Jesús como Dios. Puede ser uno de los más grandes profetas, ellos sí lo consideran a la altura de Moisés, pero tampoco lo consideran Dios, ¿no? A diferencia de nosotros del cristianismo, que sí consideramos a Jesús como como que tomó la forma humana y se hizo divino. Pero es interesante entonces poder darnos cuenta de que igual la persona de Perdón, Jesús, perdón, me corrijo, Jesús es divino, no claro, se hizo divino, es sí, divino desde el inicio hasta el fin. es interesante eso de que muchas personas, a través de otras religiones, por ejemplo, creen en la existencia de Jesús. O sea, en el ámbito como espiritual, por así decirlo, se cree en Jesús, en religiones, así como el hinduismo, el judaísmo, no se dice que no existió, sino que sí existió, pero no se adecua o no se agrega a la creencia de estas religiones. Y eso igual es un punto interesante. Porque, por ejemplo, en otras culturas, en otras religiones, uno podría decir, ah, ellos creen en eso, pero nosotros no creemos en eso porque eso no existió. Sin embargo, estas religiones dicen, sí existió, pero no creemos o no nos basamos en su estilo de vida, por así decirlo, o en lo que él predicó, en lo que él habló. Y es interesante también porque dentro del mundo, el mundo en general, el personaje de Jesús ha sido muy objeto de burlas, ha sido muy cuestionado también. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Una nación fundada a base de creyentes, por así decirlo. Eh, Lógicamente, este país, fundado como con sus bases de la libertad, en algún momento hace una de sus enmiendas. Y en una de sus enmiendas constitucionales, ellos indican que garantizan la práctica de cualquier religión. Y fue algo curioso que pasó en el año 1956, donde un joven llamado Early Shem, a los 16 años, él hace su primera objeción para poder aceptar la Biblia, para aceptar toda la educación religiosa dentro del sistema público de Estados Unidos. Entonces, esto es un precedente porque a partir de esa época ya no está, él la luchó, él hizo de todo para que esto ocurra y al final gana esta demanda, primero en Pensilvania y luego se extiende a todos Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos que desde ese tiempo, desde 1956 hasta ahora, prácticamente la Biblia fue sacada de la educación, de la educación de los niños? Entonces, muchos niños han crecido sin mucho conocimiento o con el conocimiento que le han impartido sus padres y al mismo tiempo han estado siendo bombardeados por otro tipo de influencias sociales, por así decirlo, con pensamientos más progresistas, en los cuales prácticamente se saca a Dios de la vida de uno y empieza a hacer también incluso burlas, ¿no? Por ejemplo, vemos memes, vemos personajes, caricaturas, donde satirizan mucho algo que es divino para otros. En Francia hubo un profesor, ahorita te digo su nombre, pero este maestro era agnóstico.
En una de sus clases, un alumnito de 10 años le pregunta quién es Jesús. Y no sé, no sabes lo que pasa detrás de todo esto. O sea, él incluso llega a ser demandado por lo que le dijo y por lo que le enseñó. Lo que pasa es que él empieza a explicar un poco desde su punto de vista. Él no es creyente, pero desde su punto de vista le empieza a explicar quién era Jesús y les muestra videos de Jesús, del Nuevo Testamento, lo que vemos a veces en Semana Santa, pues. Y los chicos quedaron impactados, pero el profesor fue demandado. Entonces el mismo profesor al final dice, ¿no? Qué tristeza estar en un país que fue fundado por muchas personas creyentes, católicas, porque él lo menciona así, ¿no? Donde actualmente ni siquiera sea algo permitido darles la oportunidad a estos muchachos de que puedan conocer de Dios. Entonces, al final a él le devuelven las credenciales para poder seguir siendo maestro porque se la habían retirado, solo por haber mostrado unos videos históricos de Jesús. Claro, entonces igual como que vemos de que con el personaje de Jesús hay un gran como odio, por así decirlo. Los seguidores de Cristo han sido objeto de burla también por creer en Jesús. Ha habido un creciente indignación porque han confundido lo que es Dios y la religión, ¿no? Entonces, por ahí como que han mezclado las cosas, los conceptos, porque Dios no es religión, ¿sí? Pero la gente ve la religión y ve las cosas malas que se hacen dentro de una religión, ¿no? Tantos casos, escándalos y qué sé yo, incluso hasta, bueno, objetan todo tipo de cosas, incluyendo los diezmos y que lo ven mal, ¿no? Entonces, solo la persona que estudia bien la Biblia puede entender algunos temas específicos, pero en general la visión del mundo es como que, oh, es un lugar donde te prohíben, donde te coactan tu libertad, donde te fanatizan. Entonces, realmente se tiene una mala visión respecto a esto, ¿no? Pero no son propiamente ateos. O sea, un ateo verdadero no lo es porque ve una organización que está funcionando mal. No, un ateo tiene otra base filosófica y muchos jóvenes tal vez se consideran ateos sin ser necesariamente ateos. O sea, ellos no entienden realmente cuál es la base del ateísmo, pero atacan a un sistema, pues puede ser la Iglesia Católica, puede ser cualquier otra iglesia, y en base a lo que ven, a los escándalos de las personas, juzgan si Dios o no existe. O sea, existe o no existe. Entonces, eso es lo que yo he podido ver. Sí, yo creo que también lo que ocurre allí es que el cristianismo en sí lo que te lleva es, por ejemplo, dejando de lado las doctrinas, lo que te lleva es ser una mejor persona. Entonces, tratando de encaminarte por una brecha donde te hacen mejor persona, los líderes religiosos, en este caso desde todo, desde los sacerdotes, pastores, lo que sea, ellos también son encargados de esto, de estas verdades, por así decirlo, de la forma en cómo uno debe vivir, incluso en su cargo espiritual como de santidad. Entonces, al ser, por ejemplo, escándalos públicos respecto a cosas como totalmente contrarias a este camino, así como engaños, violaciones y muchas otras cosas que son, pero aberraciones, que van en contra del camino correcto que ellos están enseñando y de forma pública, yo creo que también eso se toma para burlarse de Jesús. Porque como ellos, claro, ellos hablan de Jesús, de un ser santo, pero en realidad hacen todo lo contrario. Entonces, el Jesús del cual hablamos, del cual incluso la Biblia menciona que nosotros somos embajadores de él, queda tirado en el suelo. Entonces, eso, por personas que tal vez desconocen gran parte de la escritura o de la Biblia o de Jesús, lo toman para ser objeto de burla del personaje de Jesús. Lo que pasa es que cada generación va teniendo no sé si sus valores ya no son los mismos que los de antes, ¿no? Entonces, por ahí la moralidad va cambiando. Entonces, antes, para un abuelo nuestro, no era imposible que puedan hacer un chiste de Dios, porque sabían que estaban haciendo daño a las otras personas. Pero actualmente eso no sucede así. Los chicos han perdido el respeto, y no solamente por las cosas de Dios, sino a las personas mayores. Y eso lo podemos ver en redes sociales, cómo se expresan, qué actitudes toman, si es que no están de acuerdo. Entonces hay mucha intolerancia por ese lado y sobre todo quitan lo santo a las cosas que deben ser santas para muchos.
Pero ahí, en muchos comediantes, por ejemplo, e incluso humoristas, ellos lo toman o se defienden o se excusan con el tema de la discriminación. Es decir, ya, nosotros podemos hacer burla de todo esto menos de la religión, eso sería entonces discriminar a la religión. Entonces, la religión o el Jesús o la persona de Jesús también debe involucrarse en el humor y hacer burla o mofa de esto. Entonces, se escudan con ese tema de la discriminación. Ah, yo me puedo burlar de todo menos de eso, entonces, eso es una discriminación, de que yo no me puedo burlar de cierta cosa. No, nosotros nos burlamos de todo, en este caso, muchos comediantes y humoristas. Y por eso es que también dentro de este último tiempo se ha agregado tanto en términos de humor o bromas o Sí. chistes el cristianismo. Por ejemplo, yo no sé si esta mujer, hay una mujer que le piden que oren en vivo y está transmitiendo en vivo. Y las personas empiezan a pedir que ore por Ciudad Gótica y la señora que no sabe que eso es ficción, empieza a orar por él, por Thor, por mucha gente que no existe. Entonces, te puede causar gracia, ¿verdad? Pero los chicos exactamente ahora ya no están considerando que realmente ese tipo de cosas son sagradas y jugar con el corazón de alguien sincero que está de verdad queriendo hacer. Yo espero que la señora, no sé cómo se habrá sentido, pero yo espero que lo haya tomado bien, ¿no? Porque imagínate que te hagan eso. O sea, es una persona mayor también, ¿no? O sea, Entonces, por esa razón y por todo esto anteriormente dicho, es que vamos a hablar el por qué es importante el personaje de Jesús, como decía anteriormente. Si yo, por ejemplo, te preguntara a ti, oye, dime, háblame del Jesús del que tú conoces, prácticamente tú me vas a hablar de lo que dice la Biblia, algunos versículos, algunos capítulos, algunos libros, pero ahora si yo te digo, dime o enséñame de Jesús, pero no el de la Biblia, sino el de la historia. Y ahí como que cambia un poco, y de eso es lo que vamos a hablar ahora, porque se dice de que muchos aspectos del mundo no reconocen a Jesús como personaje que existió, sino lo reconocen únicamente como un personaje religioso que puede ser edificado sobre un mito que nosotros en este caso creemos. Por ejemplo, muchas personas comienzan a decir de que no hay como registros o evidencias de Jesús en el tiempo en el cual él estaba viviendo y que por eso, porque hay información que se da mucho tiempo después, no puede ser válida. Sin embargo, por ejemplo, nadie niega la existencia de Alejandro Magno. Sin embargo, los escritos que hablan de él y son prueba de su existencia y historicidad, vinieron a existir casi 400 años después de que él existiera, después de que él muriera. Y nosotros no descartamos de que Alejandro Magno fuera un personaje que realmente existió, histórico. Y hay muchos temas también que se abordan o que se atacan referente a la escritura, como por ejemplo, se dice que Marcos es una transvaluación de la Odisea. Se dice que Marcos es como uno de los primeros libros escritos del Nuevo Testamento y que es una transvaluación de la Odisea y que Mateo y Lucas se copiaron incluso de Marcos. ¿Por qué? Porque la enseñanza del lenguaje griego se pasaba a través de dos documentos, en este caso, o escritos, que era la Ilíada y la Odisea. Entonces muchos dijeron que se hizo una transvaluación, que en este caso es integrar la misma narrativa, pero con diferentes personajes. Entonces que se hizo como una copia de estos escritos griegos y que se les dio un giro, por así decirlo, para poder enseñar lo que el propio personaje o autor de estos libros quería enseñar o dar a conocer. Y de ahí como que salió el libro de Marcos y que de ahí vino Mateo y Lucas y le copiaron. Prácticamente de un mito, de algo que no existió y se ve como una literatura así por el mundo, en cierto aspecto del mundo académico. No del todo del mundo académico, pero sí en cierto aspecto. Incluso hay muchas personas, y hay un libro incluso que existe dando vueltas de un académico que también habla de que en el libro de Marcos hay muchos detalles que se hablan de la Ilíada y la Odisea. Hacen como una comparación y dicen es lo mismo. Y estos libros del Nuevo Testamento que nosotros creemos como que son sagrados, ¿cierto? Pasan a ser como si fueran en realidad libros cualquiera. ¿Cómo nosotros podemos ver en referencia a lo que nosotros creemos con Jesús?
Por ejemplo, Pablo presenta en sus epístolas argumentos de la existencia de Jesús. Y es interesante porque Clemente del primer siglo, que en este caso es uno de los padres de la iglesia, menciona a Pablo como un sujeto histórico. Y también está el libro de los Hechos, que no es escrito por Pablo y que sí hablan de un Pablo histórico. Nunca fue la intención de los apóstoles escribir una continuación de la Biblia. Para los apóstoles, el Antiguo Testamento era, por así decirlo, el canon ya sagrado y que era sagrado para ellos, sino que ellos quisieron contar la historia, obviamente movidos por el Espíritu Santo, para poder hablar respecto a los hechos, pero nunca fue la intención de los apóstoles escribir una continuación de la Biblia. Sí hubo un caso que fue Juan, que escribe el Apocalipsis, que ese fue un caso que fue un llamamiento personal a escribir el libro de Apocalipsis. Ya con esto dicho, es sumamente importante porque el Nuevo Testamento, cuando se escribe como 27 documentos independientes entre sí que hablan respecto a una persona. Los 27 libros que están ahí en el Nuevo Testamento, que muchos de ellos son cartas, son documentos que dan información del pasado, son fuentes primarias cercanos a los hechos que se describen. Estos son generalmente por los historiadores, por las personas que estudian un poco más respecto al cristianismo, ellos se dan cuenta de que estos sirven como una evidencia, no para demostrar de forma doctrinal la enseñanza, sino para hablar respecto a un personaje que en este caso era Jesús. Entonces, los autores son personajes presenciales de lo que sucedió. Uno de los personajes influyentes de esa época fue Pablo, y Pablo vivió contemporáneo a los apóstoles. Nunca nadie se levantó diciendo lo que dijo Pablo es mentira, porque Pablo conoció a Pedro y conoció a los otros discípulos, por lo que todo lo que habló pudo haber sido desmentido en ese momento. Todas las cosas que Pablo enseñó, que en este caso fue la mayoría de lo que dice en el Nuevo Testamento, aquellas personas que vivían en ese tiempo pudieron haber dicho es mentira. Los apóstoles pudieron haber dicho es mentira lo que tú estás diciendo. Pero en este caso vemos de que Pablo conoce a Pedro, Pablo conoce a uno de los que se dicen que es hermano de Jesús, que bueno, ese ya es otro tema poder explicar eso, pero se dice de que él lo conoció, Pedro conoció a la madre de Jesús y Pedro fue conocido por Pablo. Entonces vemos de que todos estos documentos escritos son evidencia como fuentes primarias que hablaron sobre un suceso, y ese suceso hablaban de un personaje llamado Jesús. La predicación de estas personas era predicar y hablar respecto a alguien que se llamaba Jesús. Nosotros estamos hablando aquí de forma más histórica, porque lo otro es agregarle ya el mensaje de salvación, lo cual no vamos a ver en este tema. Entonces, todo lo que los otros apóstoles hablaron pudo haber sido desmentido en ese momento. Sin embargo, vemos que el grupo, en vez de deshacerse, creció. Y eso también es importante porque los apóstoles, como dije anteriormente, conocieron a María, la madre de Jesús, sus familiares, y todos los que estaban en la región de aquel lugar eran todos conocidos. Jesús era un personaje público para aquel tiempo. No solamente tenemos como fuente a los apóstoles, porque también tenemos como fuente a los padres de la iglesia cristiana y también a historiadores. Entonces son cuatro evidencias, que la otra es la evidencia arqueológica que existe. Primera fuente que nosotros tenemos son la fuente de los apóstoles, lo que los apóstoles escribieron respecto a Jesús, no del doctrinal, sino del Jesús como que existió. Lo que quiere decir Marcos, Lucas, Juan, Mateo, es hablar de un ser que se llama Jesús. Lo que habla Pablo, por ejemplo, es hablar de un ser que se llama Jesús. Lo que habla los apóstoles y todos los demás que escribieron el Nuevo Testamento hablan de un personaje llamado Jesús. La siguiente fuente que nosotros tenemos, como dije, son los padres de la iglesia, es decir, los que sucedieron a los apóstoles, y también a historiadores no cristianos y evidencias arqueológicas. Entonces, cuando nosotros venimos y hablamos de que si hay existencia para que Jesús haya existido, hay un montón de evidencia de que Jesús existió. Por ejemplo, hay algo bien interesante, y es que cuando se habló de este personaje llamado Jesús, al cual estaban predicando, la evangelización que se hizo, ¿cuándo fue más grande? ¿Fue más grande cuando estaba Jesús o cuando no estaba Jesús? ¿Cuándo fue más grande? Bueno, yo creo que cuando se fue y cuando deja la gran comisión y sus discípulos ejecutan el plan con la ayuda del Espíritu Santo. Claro,
Y eso es importante porque lo que ellos hacen dura hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hay personas que están aceptando a Jesús. Entonces, si te fijas, eso no pasa en ninguna otra religión. No pasa con ningún otro personaje religioso. No pasa con ninguna otra creencia con respecto a un personaje. Entonces, esto es bien interesante porque la obra de Jesús creció más, no con Jesús, sino con los apóstoles. Y los apóstoles hablaban de Jesús, entonces uno podría decir, pero si eso era falso, si eso era mentira, el personaje de Jesús no existió. Entonces, si no existió, ¿por qué creció más cuando él no estaba? Porque era más fácil de que todas las personas que creían en Jesús creyeran y hubiera muchas más personas que creyeran cuando Jesús estaba. Sin embargo, cuando Jesús ya murió, y prácticamente si lo vemos como un personaje que solamente murió, se debió haber deshecho el grupo. No debió haber existido más el cristianismo. Sin embargo, creció y creció y creció. Y cuando nosotros nos damos cuenta de cómo creció, ellos no tenían muchos privilegios que digamos. Porque, por ejemplo, las personas que se agregaban al cristianismo no eran personas que tenían muchos beneficios, porque al contrario, tenían más que perder que ganar. Entonces, el cristianismo tampoco como que te estaba entregando en ese tiempo un beneficio, un gran beneficio, que algunas personas podrían decir, como que esto me puede beneficiar más, puedo tener más privilegios, al contrario, porque eran perseguidos, eran muertos, eran saqueados, ante los tribunales fueron llevados, ante los tribunales fueron muertos, después los cristianos los mataron ahí en los coliseos. Entonces no digamos de que estas personas iban a morir por alguien que no existía. Claro, como una moda, ¿no? Porque a veces las personas se suman a tendencias, modas y empiezan a replicarlo. Entonces, nadie hace esto si es que le afecta a uno, ¿no? Y como tú dices, muchos cristianos murieron cantando himnos en los coliseos romanos. Solamente esto puede ser un milagro, ¿no? ¿Quién canta, quién se goza en Dios justo cuando antes va a morir? Entonces, de esto todo está relatado y en la historia. Ni siquiera esto es lo que estoy mencionando no está en la Biblia, o sea, esto ya está en la historia. Claro, de hecho, cuando nosotros vemos, por ejemplo, cómo muere Pedro, cómo muere Pablo, esos personajes no salen en la Biblia, como mueren. Sin embargo, eso nos cuenta la historia. Es decir, los mismos que hablaron con los que escribieron y dijeron todo esto de Jesús, estuvieron dispuestos a morir y avalados por la historia de que murieron decapitados, crucificados por Cristo. Bueno, mi sueño siempre ha sido, ¿no? Conocer Tierra Santa, Jerusalén. Pero si uno tiene, yo no he podido ir, pero si podemos en algún momento, vamos a visitar dónde estuvo encarcelado Pablo, por dónde sufrió las mayores persecuciones los cristianos. Entonces, todas esas evidencias hasta hoy aún permanecen. Claro, ese viaje lo vamos a hacer en otro capítulo. Vamos a tener ese viaje en vivo. Entonces, recordemos también la tradición. La tradición no solamente era hablar, por ejemplo, alguien la otra vez mencionaba, la tradición es como el teléfono descompuesto. ¿Tú has jugado alguna vez el teléfono descompuesto? Sí, acá le llamamos el teléfono malogrado. Malogrado, claro, o el teléfono descompuesto o malogrado, que en este caso es como que uno se va pasando la información y muchos incluso toman ese ejemplo y dicen, así fue como la tradición al final como que se va desvirtuando. Y ahí como que muchos dicen, claro, por eso es falso o el mensaje llega de otra manera. Sin embargo, la tradición de aquel tiempo era totalmente diferente porque las palabras que eran dichas en público, todos los oían. Las predicaciones, si uno se fija en las predicaciones que hacían los discípulos, sus discursos que después se volvieron en tradiciones, no solamente son que fueron escritos, sino que ellos estaban en las plazas hablando de esto. Las personas se agolpaban ahí para poder escucharlos. Entonces la tradición que había no era solamente escrita, sino que era oral y muchas personas estaban allí escuchando esto. Entonces no digamos de que era un teléfono descompuesto y que una persona le decía otra y esa otra y como si fuera un secreto hasta por una línea de tiempo, sino que era algo horizontal. Todos podían escucharlo, todos podían ir y ver la predicación de este personaje. Y Jesús está situado en tiempo y espacio, y yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Porque, por ejemplo, el personaje de Jesús está fundamentado en ciertos parámetros, como por ejemplo, tenía una madre, tiene un padrastro,
nació en tiempos de Octavio Augusto, murió en tiempos de Tiberio. Tenemos su lugar de nacimiento, tenemos su oficio, los años que vivió, cuando murió, y también tenemos esto de que era un personaje público. Entonces, si nosotros tomamos todo eso, lo situamos en un contexto innegable de la historia, porque nadie va a negar de que Octavio Augusto existió, nadie va a negar de que Tiberio existió, y que las ciudades que se mencionan en la Biblia existieron. Todo eso está avalado por la historia. Y cuando nosotros situamos allí en ese tiempo y espacio a Jesús, vemos de que eso tiene aún más peso de que este personaje existió. Por ejemplo, habían algunas partes cuando le decían, algunos versículos cuando le decían, pero ¿no es este el carpintero hijo de María? Ahí se está hablando de su oficio. Él era conocido, y eso es lo interesante, él era conocido como carpintero. Y después, por ejemplo, cuando se nos decía que, y llegando el día de reposo, él comenzaba a enseñar en la sinagoga. La sinagoga era un lugar público, donde ya también era conocido. Es decir, en las labores de Cristo, que era, en este caso, trabajar de carpintero, y su deber religioso, en esos dos campos era conocido públicamente. Y en esos dos campos, las personas ya lo conocían, y cuando Jesús se levantó ya y mencionó quién era, en realidad, las personas decían, ¿no es este el carpintero? ¿O este era el que nosotros veíamos en la sinagoga? Entonces, era un personaje público conocido en aquel tiempo, situado en cierto tiempo de la historia. El personaje de Pablo es avalado por la historia. Pablo conoció a los seguidores de Jesús. Esos son documentos tempranos y todo esto nos demuestran de su existencia. La fuente que tenían los judíos religiosos también de las creencias de Jesús y que se menciona en la Biblia, que muchos al leer el Antiguo Testamento podían acceder y comprender de que Jesús era el Mesías. Todo el pueblo de Israel siempre estuvo a la expectativa de un Mesías, ¿no? Y sobre todo en Isaías encontramos una serie de profecías mesiánicas, así como las conocemos, que daban ciertas características y que todas estas las cumple Jesús, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a citar aquí algunas, que nacería en Belén, Efrata, ¿no? Eso está en Miqueas. Luego también que sería un joven, nacería de una joven virgen, está en Isaías 7:14. Luego también que tendría autoridad profética, no solo comparada con la de Moisés, sino quizás un poco más también, ¿no? También está, bueno, para mí mi favorita, la de todas, es la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, porque sabemos que a la última semana dice que cesará el sacrificio y el cordero será inmolado, ¿no? Refiriéndose a Cristo, porque la figura de Jesús es la de un cordero, el mismo cordero que fue sacrificado cuando Adán y Eva pecan en el Edén, ese cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Es un poco teórico esto, pero muy práctico, porque desde la fundación del mundo Dios ya había previsto que Jesús en algún momento, si es que tenía que ir a salvar a la raza humana, él ya tenía que ser sacrificado por esta raza. Y justamente fuimos nosotros, ¿no? Adán y Eva pecan, se presenta la muerte de un cordero simbólico que más adelante vendría a ser el verdadero Jesús que muere en la cruz. Y el Antiguo Testamento hablaba de un ser que iba a venir, de un personaje histórico, de un personaje real que iba a venir. Y cuando estas personas, ¿por qué creyeron los judíos, algunos judíos, y después en realidad muchos más hasta el día de hoy? Porque todas esas cosas que decía el Antiguo Testamento y que era incluso mucho tiempo anterior, que fue escrito antes de Cristo, muy anterior, se cumplieron en Jesús porque hablaban de Jesús, sin que Jesús estuviera. Eso se le llama una profecía. Dónde iba a nacer, cómo iba a morir, qué le iba a suceder. Incluso en Isaías, por ejemplo, se hablaban algunos aspectos físicos de cómo iba a ser. Entonces, históricamente también estaba como predicho de cómo iba a ser, dónde iba a estar, lo que iba a hacer y cómo iba a morir. Y eso es también un punto a favor que nos habla de este personaje de Jesús. Y también, bueno, Pablo también nos tiene muchas cosas que decir, porque, por ejemplo, él nos dice en Gálatas, nos dice que él fue nacido de mujer y bajo la ley. En Romanos nos dice de que él es del linaje de David. En Corintios nos dice que él fue crucificado y que fue sepultado, y que incluso tiene discípulos, y dos de ellos se llaman Pedro y Santiago. También en Corintios el mismo Pablo nos indica
el nombre de uno de sus hermanos como Jacobo. En Corintios también se nos dice de que él celebró una última cena. En Filipenses también se nos dice que él fue un siervo, fue obediente y que también fue crucificado y fue sepultado. Entonces, esos son eventos también históricos que hablan respecto a Jesús. Eh, entonces, aquí si nosotros nos fijamos, no está hablando de una deidad de Jesús, sino la vida y obra del Jesús histórico. Y también se menciona también lo que son los credos prepaulinos, que es la tradición oral, que son en este caso las expresiones culturales que se transmiten en generación por medio de poemas, canciones o otro tipo de forma recitada. Y existen tres de estos credos prepaulinos que son expresiones de tradiciones oral, que es 1 Corintios 15, Romanos capítulo 1 y Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 8. Eran tradiciones orales, perduró hasta que Pablo al final las escribió, por eso se le dice credos prepaulinos. Por ejemplo, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, que fueron escritos cerca del año del 50 al 90 después de Cristo, son libros que fueron escritos como documentos tempranos. Tempranos se le llama a que están más recientes con los hechos recién ocurridos. Y estos documentos fueron escritos o supervisados por testigos oculares de los hechos concernientes a la vida de Jesús. Estos documentos no pretenden ser biografías, sino que la narración de los hechos poseen un fuerte contenido teológico como tanto también histórico. Como decía anteriormente, una de las cosas bien interesantes es cómo se narra, por ejemplo, se habla de reyes que habían o de personas que en ese tiempo existieron y que estaban gobernando. Eso es innegable, eso está en la historia. Los lugares en los que estuvieron los discípulos, eso es innegable, eso está en la historia. Y ellos son los que insertan al personaje de Jesús en estos lugares. Y bueno, hay otras menciones también en la Biblia respecto a Jesús, como que primera de Juan capítulo 3, versículo 3, capítulo 4, versículo 3, perdón, dice que Jesús es un ser humano que es real. En segunda de Juan, versículo 7, dice que Jesús es un ser humano también que es real. En Hechos capítulo 10 se nos dice de que estuvo en Judea y en Jerusalén y que fue colgado en un madero. Entonces, todas esas cosas son menciones de un Jesús que estuvo aquí en la tierra, como también no olvidar las cosas, por ejemplo, cuando él decía que él tenía hambre, que él tenía sed, que él estaba angustiado. Entonces, para un personaje ser héroe, por así decirlo, de una historia mitológica, como muchos piensan que es esta historia que nosotros creemos como veracidad, decir de que, o haber profetizado de que este personaje iba a morir, de que iba a estar angustiado, de que todos lo iban a dejar, para el tiempo en el cual se escribían grandes historias épicas de personajes héroes grandes, no calza tampoco con lo que se enseñaba en aquel tiempo. Y también tenemos la evidencia de aquellos que caminaron con quienes caminaron con Jesús, que en este caso, por ejemplo, Policarpo, que se dice que fue un discípulo de Juan, y que él dice de que Jesús murió y que resucitó. Tenemos también a la Didache, o Didache, como se dice en algunas circunstancias, que también se habla respecto a esto. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía, que fue ya un personaje de la iglesia cristiana, que él sí escribió respecto a esto, nos dice de que Jesús realmente era del linaje de David, que realmente nació de una virgen. Eso se encuentra en las cartas que le escribió a los efesios, a los esmirnianos y a los tralianos, también de que él fue crucificado. Eso fue escrito para los de Magnesia, a los de esmirnianos también y los tralianos, que no sufrió en apariencia, que él resucitó en tiempos de Poncio Pilato, que comió, que bebió, que era hijo de María. Todo lo dice eso Ignacio de Antioquía. Y si Jesús hubiera sido un mito, ¿hubiera sido posible que hubieran tantos detalles respecto a su vida? Todo lo que nosotros estamos hablando en esta ocasión. Clemente de Roma, personaje también histórico, nos dice y cita a Jesús del Nuevo Testamento y también nos asevera su resurrección literal. Y este no es un personaje que estuvo allí, sino que un personaje que aceptó todo esto y que sus registros no son bíblicos, sino que están en la historia. Está lo que son los documentos no cristianos,
como Flavio Josefo, que lamentablemente, y esto igual hay que reconocerlo, que lamentablemente el testimonio flaviano no ha sido muy confiable, que digamos, porque lamentablemente algunos cristianos pasaron ahí su pluma también por los escritos de Flavio Josefo y mancharon lo que él escribió, por así decirlo, porque él no era cristiano. Sin embargo, escribió de Jesús, pero tiempo después algunos cristianos le agregaron cosas de lo que él escribió. Sin embargo, algunas personas han intentado limpiar el texto de Flavio Josefo y diría lo siguiente. Este es el texto, limpio. Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, y atrajo a él a muchos judíos. Y cuando Pilato, que es personaje histórico, frente a la renuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz. Aquellos que lo habían amado primero no lo abandonaron. La tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. Ese es el testimonio de un no cristiano historiador, en este caso con el texto limpio de lo que él mencionó. También él mencionó lo que dice en otra fuente, que es: Ananías era un saduceo sin alma, convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio. El precursor Festo había fallecido, el sucesor Albino todavía no había tomado posición. Hizo que el Sanedrín juzgase a Santiago, el hermano de Jesús, llamado Cristo, y algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. Eso es documento histórico. Entonces, no estamos hablando de un personaje mitológico, no estamos hablando de un personaje que no existió. Y tenemos la fuente también de Tácito, que también era un personaje que escribió respecto a esto, que dijo: Nerón le echó la culpa e infringió las torturas más agudas a una clase odiada por sus abominaciones, llamada cristianos, por el populacho. Cristo, de quien deriva el origen del nombre, sufrió el castigo máximo durante el reino de Tiberio de manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato, y una superstición muy dañina, habiéndose controlado por el momento de esa manera, resurgió no solo en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma. En consecuencia, se realizó el arresto en principio de cualquiera que se declarara culpable. Incluso algunas frases permanecen en el tiempo, ¿no? Porque vemos que yo no lo sabía, pero una jefa mía me dijo: uy, estás ahí sufriendo como los cristianos. ¿Por qué le digo? No, es que esa es una frase que se usa mucho para decir que está sufriendo. Y seguro que en mucho tiempo esa frase perduró porque el cristianismo era símbolo de sufrimiento, ¿no? También existe, ya vimos los documentos en este caso que eran las fuentes cristianas, las cristianas que vinieron un poquito después, los no cristianos. Sin embargo, también existen lo que son los artefactos arqueológicos respecto a esto. Había un grafito que es una burla a los cristianos, no sé si tú lo habías visto antes, que se llama Alexámenos adora a su Dios, que es un dibujo que se hizo de burla a los cristianos, pero que ahora sirve para demostrar que realmente todas estas cosas ocurrieron. Y el dibujo es el siguiente: a los cristianos se les llamó burros o asnos en el primer siglo. Y el grafito, que se llama Alexámenos adora a su Dios, es una persona con cabeza de burro crucificada, y a una persona que le está rindiendo un culto. Y eso lo tomaron como una forma de burla y lo retrataron y le pusieron Alexámenos adora a su Dios. Sin embargo, eso como una evidencia arqueológica y histórica da un punto a favor a la existencia de Jesús, que murió en una cruz, y a los creyentes que se les llamó asnos o burros, para esa forma de decir y ahora comprender en el tiempo de que este artefacto o este dibujo arqueológico descubierto nos da y nos enseña que todo esto históricamente tiene un peso tremendo en la historia de la humanidad. Nos muestra a nosotros del por qué ha tenido tanta relevancia hasta incluso 2000 años después de que existió. ¿Por qué nosotros seguimos creyendo y hablando respecto a él? De un personaje que sí existió y que hasta hoy en día se habla en todo lugar prácticamente. Entonces, esas son las evidencias
que nos dicen a nosotros de que Jesús realmente existió como un personaje histórico, que los escritos de la Biblia, del Nuevo Testamento, sirven como una evidencia histórica, como fuentes primarias, que Pablo, que era un personaje histórico que conoció a Pedro, conoció a los discípulos, conoció a aquellos que conocían a la familia de Jesús, habló también de un Jesús histórico, cómo vivió, qué es lo que ocurrió. Conocemos también entonces a estos personajes de la iglesia cristiana que ya no tienen que ver con la Biblia, sino con los sucesores de los apóstoles. Y luego también vemos los artefactos que son eh, arqueológicos y también fuentes que son ajenas al cristianismo, en este caso de documentos no cristianos que aseveran de que Jesús realmente existió. Por eso es que Jesús sí existió y hay mucha evidencia a favor de que el Jesús, el cual nosotros creemos, existió. El único personaje que divide la historia en un antes y un después, que marca un punto en la historia, fue Cristo, ¿no? Me encantó mucho este pequeño conversatorio. Espero que pueda quedarse y motivar a la investigación, ¿no? Porque vivimos en la época de la información. A un clic hay mucha información. Y Claro. creo que los jóvenes tienen esta ventaja. Sí, podemos aprender más de Jesús y también yo creo que el próximo tema que vamos a hablar respecto a esto es ya el paso que se da de lo que nosotros conocemos de Jesús, realmente ya sabemos que existió, sin embargo, del paso más allá de que existió, que está vivo aún. Y eso es hablar a través de la resurrección. ¿Será que la resurrección realmente ocurrió como un hecho que se puede comprobar? Y eso va a ser el próximo tema que nosotros vamos a tener. Excelente. Yo creo que Dios puso todas las evidencias para que 2000 años más tarde, como tú dices, nosotros podamos tener esas pruebas y no solamente la creemos por las pruebas, sino por la fe y por todo lo que hemos estudiado en la Biblia. Sí, algunas personas dicen que no, el cristianismo está muerto, están totalmente nublados de su mente porque el cristianismo ha existido hace 2000 años y va a seguir existiendo. Va a seguir y en este tiempo va a existir aún más grande. Y eso las personas lo van a ver. Entonces, el Amén. cristianismo Amén. no muere porque Cristo no muere. Cristo está Amén. vivo. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes temas. Así que bien, eso es. Hemos finalizado. Ok.